Había una vez una propiedad que el tiempo había decidido olvidar, una extensión de tierra que rodeaba una mansión de piedra gris cuyas ventanas, como ojos ciegos, observaban el avance implacable de la naturaleza. Sergio caminaba por el sendero principal, o lo que quedaba de él, sintiendo cómo la grava crujía bajo sus botas, mezclándose con el sonido de las hojas secas que el viento de la tarde arrastraba en remolinos erráticos. No era un hombre propenso a las fantasías, pero estar allí, frente a esa estructura imponente y su jardín desbordado, le provocaba una sensación de respeto casi religioso. El aire olía a tierra mojada, a madera podrida y a esa fragancia dulce y pesada de las flores que crecen sin supervisión, una mezcla de jazmines silvestres y dama de noche que se volvía más intensa a medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte. A su izquierda, lo que alguna vez fue un césped perfectamente nivelado se había transformado en una jungla en miniatura. Las gramíneas alcanzaban la altura de sus rodillas, ondeando como un mar verde y dorado bajo la luz oblicua del atardecer. Sergio se detuvo un momento, observando cómo las enredaderas habían reclamado las estatuas de mármol que bordeaban el camino. Una figura de una mujer con una cántara estaba ahora envuelta en hiedra espesa, de tal forma que parecía que la planta nacía de su propia piedra, ocultando su rostro bajo una máscara de hojas oscuras y brillantes. Era un recordatorio silencioso de que, sin la mano del hombre, la belleza se vuelve salvaje, se vuelve extraña y, en cierto modo, más verdadera. Siguió avanzando hacia el centro del jardín, donde sabía que encontraría la joya de la corona de la propiedad, el laberinto de setos. Sin embargo, al llegar, descubrió que las paredes de arbustos habían crecido tanto que se habían cerrado sobre sí mismas, creando túneles oscuros de follaje denso. Sergio metió la mano en su bolsillo, buscando la calidez de su teléfono, solo para asegurarse de que el mundo exterior seguía allí, pero decidió no sacarlo. Había algo en ese lugar que exigía una presencia total, un abandono de las distracciones modernas. Se adentró en uno de los pasillos del jardín, donde los rosales, antaño podados con precisión quirúrgica, ahora lanzaban largos látigos llenos de espinas hacia el cielo, como si intentaran atrapar las nubes. Las flores eran pequeñas pero de un rojo tan intenso que parecía herir la vista, una variedad antigua que ya no se veía en los viveros comerciales modernos. A medida que se alejaba de la casa, el silencio se hacía más profundo, roto solo por el crujido de las ramas y el canto ocasional de un pájaro que encontraba refugio en los árboles centenarios. Encontró una fuente circular en el centro de una plaza de piedra. El agua se había estancado hacía años, cubriéndose de una capa de musgo verde esmeralda y lentejuelas de agua. En el fondo, entre el lodo y las hojas caídas, Sergio pudo distinguir el brillo de algunas monedas oxidadas, deseos lanzados por personas que ya no existían, peticiones de amor o fortuna que habían quedado atrapadas en el tiempo, congeladas en ese ecosistema olvidado. Se sentó en el borde de la fuente, sintiendo el frío de la piedra a través de su ropa, y miró hacia la mansión. Desde esa perspectiva, la casa no parecía una ruina, sino un organismo vivo que respiraba lentamente, esperando que alguien volviera a encender las chimeneas y a recorrer sus pasillos. El jardín no era solo un lugar de abandono, era un lugar de resistencia. Las plantas que no deberían haber sobrevivido al clima o a la falta de riego habían encontrado formas ingeniosas de prosperar. Las raíces de un enorme roble habían levantado las losas de piedra del patio trasero, creando una topografía accidentada que obligaba a Sergio a caminar con cuidado. Vio cómo las mariposas de alas transparentes revoloteaban entre las flores de las adelfas que crecían altas y fuertes cerca de los muros periféricos. Sabía que esas plantas eran resistentes, capaces de florecer incluso en las condiciones más duras, y allí, sin nadie que las podara, se habían convertido en muros de flores rosadas y blancas que protegían el jardín del ruido del mundo exterior. Caminando más allá, hacia la parte trasera donde el jardín se fundía con un pequeño bosque, Sergio encontró un antiguo invernadero. Los cristales estaban rotos en su mayoría, y los marcos de hierro estaban devorados por el óxido, pero en su interior la vida era aún más exuberante. Las plantas tropicales que alguna vez fueron cuidadas con esmero ahora se habían desbordado por las ventanas rotas, buscando la luz del sol. Helechos gigantes cubrían el suelo, y orquídeas salvajes colgaban de las vigas del techo, sus raíces aéreas balanceándose como flecos de un vestido antiguo. Entró con cuidado,
evitando los vidrios rotos, y sintió el calor húmedo atrapado en el interior. Era como entrar en otro tiempo, un santuario de crecimiento descontrolado donde el concepto de orden humano no tenía significado. Se quedó allí un largo rato, simplemente observando la forma en que la luz se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando patrones de sombras que bailaban sobre el suelo cubierto de hojas. Sergio pensó en las personas que alguna vez caminaron por esos mismos senderos, en los jardineros que dedicaron sus vidas a mantener la simetría y en los dueños que organizaban fiestas bajo la sombra de los mismos robles que ahora dominaban el paisaje. Todos se habían ido, pero el jardín permanecía, transformado pero persistente. Era una lección de humildad, la naturaleza siempre reclama lo que es suyo, y lo hace con una elegancia que ningún diseño arquitectónico puede igualar. Cuando el sol finalmente se ocultó tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y naranjas, Sergio decidió que era hora de partir. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones, y desandó el camino hacia la entrada. Al pasar de nuevo junto a la estatua de la mujer, le pareció que la hiedra se había movido, o quizás era solo un efecto de la penumbra. Salió por la puerta de hierro forjado, que chirrió al cerrarse, y volvió a la carretera. Mientras se alejaba, echó una última mirada por el espejo retrovisor. La mansión y su jardín se desvanecían en la oscuridad, un mundo aparte, un reino de silencio y raíces que seguiría creciendo, ajeno a las prisas y a los cambios del mundo que Sergio llamaba realidad. Allí, entre las sombras de la noche, las flores seguirían abriéndose y los árboles seguirían extendiendo sus ramas, escribiendo su propia historia en las páginas de la tierra, una historia que no necesitaba de palabras ni de títulos para ser eterna.